¿Por qué es necesario regular el uso de la inteligencia artificial? ¿Por qué? Bueno, vamos a poner primero que nada las cosas en contexto, ¿no? Eh, Empezamos definiendo los tipos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces tenemos eh, varios tipos de los cuales ustedes probablemente ya están usando. El primer tipo es la IA analítica o predictiva, que se usa para modelos, por ejemplo, modelos financieros, modelos no financieros también, todo lo que tenga que ver con predicciones. En un mundo en donde hay incertidumbre, los modelos predictivos agregan valor porque no permite minimizar las pérdidas. Por ejemplo, en el scoring crediticio, ¿no? Entonces, eh, cuando un cliente va a un banco o a una entidad financiera a pedir un crédito, no sabe si el banco, ¿no? No sabe si va a resultar un buen cliente o un mal cliente. Lo único que puede hacer es estimar probabilidades. Entonces ahí le sirve un modelo predictivo. Mientras mejor sea el modelo predictivo, mejor va a ser la estimación que va a hacer el banco. ¿Para qué? Para evitar dos errores. El error de darle crédito a quien terminará siendo un mal pagador y el error de rechazarle el crédito a quien sí terminaría siendo un buen pagador. Entonces esos son errores número uno, errores tipo uno, errores tipo dos. Esos errores le cuestan dinero a la organización. Entonces, un modelo predictivo se potencia con el uso de la inteligencia artificial y por lo tanto ayuda a minimizar las pérdidas. También para la detección de fraudes. Hoy en día, con la gran cantidad de datos que existen, es mucho más fácil poder detectar los fraudes a través del uso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial usa trazabilidades, usa estudio de patrones y con eso puede dar algunas señales de alerta para la detección del fraude. También en pronósticos de ventas, es decir, eh, a diferencia de lo que pasaba hace algunos años, en que las entidades financieras tenían a un call center llamando a ver quién era el cliente que aceptaba tener aceptaba tener una nueva tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, si esas llamadas eran como muy desgastantes comercialmente, hoy en día con la inteligencia artificial podemos nosotros pronosticar cuáles son los clientes con mayor probabilidad de decir que sí ante la propuesta de un crédito, ¿no? Y eso evidentemente hace que el proceso sea mucho más eficiente. También para la calificación de riesgo de lavado de activos, ¿no? O sea, el lavado de activos existe y los modelos de inteligencia artificial nos ayudan a calificar mejor a los clientes durante su admisión y durante su permanencia también, ¿no? Entonces, una mejor estimación del riesgo de los clientes por lavado de activos ayuda a reducir las pérdidas de una organización. También para el riesgo de liquidez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al ayudar con la predicción nos permite saber cuánto flujo de caja esperamos que se retire este mes o esta quincena o los próximos 10 días, 7 días, 90 días, en fin. Entonces, cuando uno analiza la probabilidad o las predicciones de flujo de caja que se retiran, puede entender mejor cuáles son las necesidades de liquidez y anticiparse para evitar tomar algunas líneas de financiamiento de último minuto que probablemente pueden resultar más caras, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ayuda en la predicción. ¿Por qué? Porque permite usar más datos. Recordemos que los datos generan información y la información permite tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, en las predicciones o la incorporación de la inteligencia artificial en las predicciones ayuda a mejorar la probabilidad o la estimación que nosotros podemos hacer de un determinado modelo, ¿no? Muy bien.
El segundo tipo de inteligencia artificial es la inteligencia artificial o la IA conversacional. O sea, hoy en día nosotros podemos conversar con la inteligencia artificial, lo hacemos muchas veces con algunas herramientas de nuestro teléfono celular, como Siri, o algunas herramientas como Alexa, ¿no? Entonces le decimos, Siri, ¿cuáles son los restaurantes de comida italiana más cerca? Digamos, aquí hazme un ranking, eh, comenzando por los mejor evaluados según las reseñas, ¿no? Y Siri rápidamente me dice, me da la respuesta, entonces y empieza a conversar y le digo, ¿y cuáles son los mejores platos en este restaurante? Y Siri me responde. Entonces ya se hace conversacional, ¿no? Puede ser conversacional con voz o puede ser conversacional también con texto, ¿no? Entonces existen los chatbots de inteligencia artificial, los asistentes virtuales, los asesores virtuales, la atención al cliente automatizada, los asesores de ventas virtuales, los asesores de cobros, los oficiales de cobro virtuales. Entonces, esos son los que se denominan los agentes, ¿no? Entonces, este es un segundo tipo de inteligencia artificial que podríamos decir que es un segundo uso. ¿Eh? El tercero es la IA generativa, es la que más está de moda, ¿no? Que nos permite una redacción automática. O sea, nosotros le podemos pedir que nos haga un contrato, por ejemplo, ¿no? O que nos haga una declaración de apetito de riesgo. Y la IA genera, es decir, como si fuera un superasistente que tenemos, un pasante muy bien informado y muy eficiente, le decimos, mira, quiero esto, y la IA se encarga de hacerlo, ¿no? Esta IA generativa nos puede hacer las presentaciones para el comité de riesgos, ¿no? Yo solamente le ingreso los inputs y la IA generativa se encarga de todo lo demás. En redacción también nos puede generar imágenes. Entonces decimos, bueno, quiero que me hagas una imagen, ¿no? Con esta foto, hazme una foto con la camiseta del Real Madrid donde diga bienvenido a la próxima contratación y que esté mi nombre ahí, que sea el número 10 de la camiseta, ¿no? Entonces le hace esa imagen y le toma 10 segundos, ¿no? Para hacer esa imagen tipo meme. Pero no solo tipo meme, cualquier tipo de imagen la puede generar. Entonces se llama IA generativa, porque lo que busca es construir, generar, ¿no? También creación de contratos, revisión de contratos también. La IA generativa también hace matrices de riesgos, de cualquier riesgo. O sea, lo que sí es importante es darle los inputs, ¿no? El marco de referencia, el marco teórico, darles la metodología y, bueno, darles toda la data todo, para que pueda utilizarlo como inputs, ¿no? Y así pueda obtener un resultado. Entonces, es la IA que hace, ¿ok? Tenemos la IA de visión computacional. Entonces, esta es la IA que usa reconocimiento facial, detecta objetos, hace verificaciones biométricas y evidentemente esto pues, es un uso importantísimo porque con esta verificación biométrica yo puedo saber si el cliente es el verdadero o si hay una suplantación de identidad, por ejemplo, y me ayuda muchísimo a lograr los objetivos de eficacia. Está la IA de voz y audio, ¿no? Existe la clonación de voz, existen los asistentes por voz, ¿no? La transcripción automática, ¿no? Todo eso, digamos, la IA que te da en 5 minutos el resumen de un libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de un audio o incluso también a través de un texto. Bueno, entonces aquí se usa mucho esta IA de voz y de audio. Yo me acuerdo que cuando recién fundé mi empresa, esto fue en el año 2011, ¿no? Entonces en el año 2011 mi hija tenía 6 años, en el año 2011. Ella nació en el 2005, tenía 6 años. Y en el teléfono nuestro existía una
contestadora automática y el teléfono de la oficina. Entonces, a mí me pareció como interesante o novedoso, creativo, poner la voz de mi hija, ¿no? Entonces le digo, hija, tú vas a contestar de esta manera, tú vas a decir, hola. Gracias por llamar a Ernesto Bazán Training Corporation. En estos momentos no te podemos atender, pero en cuanto nos sea posible, te vamos a responder. Y lo hizo mi hija, lo hizo mi hija, ¿no? Entonces, para que no sea una voz de esas clásicas, ¿no? Y fue un éxito total, porque todos los clientes me decían, oye, que te he llamado y me ha contestado tu hija, tú no sabes cómo me enamoró ese mensaje, porque se notaba la voz de una niña, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Que fue producto de una creatividad, una ocurrencia de momento, hoy en día lo puedes hacer con la inteligencia artificial, ¿no? No te cuesta nada y no le tienes que pedir el favor a tu hija, porque yo la tuve que corregir 2 veces, tuvimos que grabar, regrabar 2, 3 veces, ¿no? No, ahora tú le dices a la inteligencia artificial, contesta con voz de niño y dile esto, ¿no? Y la inteligencia artificial lo hace. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos también la IA autónoma. Entonces, yo estuve hace unos 10 días, casi hace 2 semanas, estuve en Miami, ¿no? Y en Miami no me tocó subirme a un taxi autónomo, pero hay una gran cantidad de taxis que son autónomos. A mí no me tocó, pero yo veía que la gente se subía al taxi sin chofer autónomo y lo llevaba de un punto a otro punto, ¿no? Y en los centros comerciales llegaba el taxi autónomo y todo el mundo filmando el taxi que funcionaba muy bien. En la calle me encontraba con robots, ese es pues el punto 7, pero ya la IA es autónoma, hay vehículos autónomos, ¿no? Robots industriales, ¿no? Existen los algoritmos ya mucho más desarrollados para que puedan funcionar solos, ¿no? En la calle me tocó un par de veces toparme con unos robotitos que parecían el Arturito de Star Wars, y esos robotitos eran los que llevaban la comida. Del restaurante a la casa, ¿no? Es decir, ya los motorizados y los ciclistas ya no, bueno, sí, de hecho, sí hay algunos que todavía siguen trabajando, ¿no? Pero ya existen robots que van por la calle y te llevan la comida a tu casa, a tu apartamento, ¿no? Entonces, esa es la IA autónoma. Y existe este séptimo tipo, que es la IA cognitiva, diagnóstico médico avanzado. Es decir, la IA te diagnostica, ¿no? Te hace preguntas y te diagnostica. Yo lo he usado como prueba, ¿no? Para temas médicos y te hace las preguntas, ¿no? Entonces te empieza a descartar, te pone las hipótesis. Esto puede ser un problema de este tipo, pulmonar, o puede ser, digamos, cardíaco. Vamos a descartar y te dice, te hace las preguntas, tienes estos síntomas, ¿no? Y tú dices sí, ¿no? Y según eso va descartando y te va ofreciendo, digamos, su diagnóstico, ¿no? Entonces, claro, ahí yo confío más en el humano, prefiero un médico que se equivoque, pero lo probé, digamos, usé ese diagnóstico como prueba, ¿no? Para ver cómo funcionaba. Me parece que funcionó muy bien, ¿no? Porque siempre he pensado que el médico tiene una mejor capacidad de hacerte el diagnóstico cuantos más preguntas te hacen. Entonces, los médicos en las clínicas, los hospitales normalmente no te hacen muchas preguntas. Bueno, los que son buenos sí, ¿no? Bueno, la IA te hace muchísimas preguntas. ¿Ok? Eh, También esta IA te analiza, ¿no? Leyes, te da consejos legales. Entonces, fíjate cómo algunas profesiones se ven afectadas, como por ejemplo la profesión de los médicos, la profesión de los abogados, la profesión de los ingenieros o de los arquitectos, en donde tú simplemente haces un paneo, una filmación de una vivienda y la IA te hace el diseño, ¿no?
automático del diseño de interiores, ¿no? Rápidamente, digamos, te lo hace lo que vendría a ser el trabajo de un arquitecto, pues que normalmente te cobraba $5.000, por decir una cifra, por todo ese trabajo, ¿no? Que lo hacía artesanalmente, ahora la IA te lo hace en 5 minutos. Entonces, esa es la IA cognitiva. Ahora, cuando tú mezclas todos estos, ¿no? La predictiva, la conversacional, la generativa, la división computacional, voz, audio, autónoma, cognitiva, o sea, da miedo. Da miedo porque además de estos siete, no les he mencionado que existe un tipo 8 que todavía no está, digamos, desarrollado, pero que se sabe que va a venir, que se llama superinteligencia artificial. La superinteligencia artificial es aquella en donde sí o sí la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. Ese modelo se llama superinteligencia artificial. Eso todavía no está, digamos, eh, no lo tenemos en el mercado, no lo tenemos en existencia, pero cuando uno analiza la tendencia, los expertos dicen, hacia eso vamos a llegar. Y te da miedo que, digamos, esa superinteligencia artificial, ¿por qué? Porque al considerarse ellos mismos mejores o más inteligentes que los humanos, pueden tomar el control. Cuando tú ves todos los riesgos que hay alrededor de la inteligencia artificial, entonces la superinteligencia artificial puede tomar el control y tal vez estoy un poco influenciado por la película la película que se llama Terminator, ¿no? Que yo tengo que volverla a ver, ¿no? Entonces, una película que relata una situación en donde los robots, y para eso tienes que mezclar, ¿no? La IA autónoma de los robots con el resto de IAs, ¿no? Entonces, unos robots súper inteligentes, más inteligentes que los humanos, toman el control del mundo, oprimen a los humanos y los humanos se rebelan. Entonces, eso, digamos, esos humanos están liderados por una persona y entonces uno de los robots de la inteligencia artificial regresa al pasado a matar, a asesinar a la mamá del líder, para que así esta persona, este líder de los humanos, no nazca, ¿no? Y las amenazas de la rebelión de los humanos se reduzcan. De eso se trata la película Terminator. Entonces, por eso les digo, me asusta toda la combinación de todos estos tipos de inteligencia artificial. Y cada vez es, digamos, más rápido el avance de la inteligencia artificial. Cada vez tiene una mayor cobertura en las actividades digamos, en las que participa la inteligencia artificial. O sea, cada vez pueden hacer más cosas, ¿no? Pueden generar videos. O sea, el día de mañana ya la inteligencia artificial puede generar películas de punto a punto, del inicio hasta el final, ¿no? Ya no se necesitarán extras, ya no se necesitarán escenarios, ¿no? O sea, es pura inteligencia artificial. Entonces, y películas, hasta puede elaborar libretos de películas, ¿no? O sea, digamos, cuando tú lo piensas bien, esto avanza tan rápido y avanza con tanta profundidad que asusta. ¿Hasta dónde puede llegar? Entonces es necesario que tenga la inteligencia artificial límites. Y por eso les quería poner eso en contexto, porque la inteligencia artificial nos permite crear productos, servicios, canales, ¿no? Canales de comunicación como los WhatsApp, inteligencia artificial por WhatsApp y todo lo demás, herramientas que son, por ejemplo, los scorings para, para determinar probabilidad de pago de los clientes, ¿no? Ideas, ¿no? Haz una prueba, pregúntale a la inteligencia artificial, dile, dame 3 ideas de negocios y desarrolla el plan estratégico y te lo hace, ¿no? Y obviamente nuevos productos y servicios también, ¿no? Entonces, en ese contexto,
ante un avance tan acelerado de la inteligencia artificial, necesitamos que haya supervisión humana. Necesitamos que el humano siempre esté por encima de la inteligencia artificial. Y por eso sí se necesita reglamentar, regular la inteligencia artificial con tres objetivos fundamentales. El primer objetivo, está por aquí, es el establecimiento de reglas. O sea, tiene que haber reglas de juego. ¿Para qué? Para que se marquen los límites. Porque si no, la inteligencia artificial puede desbordarse y puede terminar modificando nuestra realidad. Segundo, la revisión de las reglas o la revisión del compliance, del deber hacer. Y tercero, sanciones efectivas si hay incumplimiento. Entonces, todo eso nos lleva a qué? Nos lleva a las responsabilidades. Señores, que está muy bien que usemos la inteligencia artificial, pero tiene que haber responsabilidades que deberían incluso poder ser sancionadas, ¿no? Entonces es reglas, revisión de las reglas y sanción cuando las reglas no se cumplen. Por eso se requiere que la inteligencia artificial sea regulada. A eso se refiere. En ese sentido debería ser regulada la inteligencia artificial y eso es lo que se está haciendo en algunos países, como por ejemplo en Europa, ¿no? O sea, ya en la Unión Europea la inteligencia artificial ya tiene un reglamento digamos, de uso, ¿no? Ya existe un compliance de inteligencia artificial. Ya las organizaciones están obligadas digamos, ser responsables con el uso de la inteligencia artificial y asumir las consecuencias del mal uso. Bueno, entonces, yo he recopilado cinco razones por las cuales necesitamos regular el uso de la inteligencia artificial. Y principalmente, como cualquier actividad regulatoria, es para proteger a la sociedad, ¿no? Entonces, yo les digo, por ejemplo, ¿por qué la banca o el sector seguros son sectores regulados? ¿No? ¿Por qué son sectores regulados? Bueno, son sectores regulados para proteger, la banca, por ejemplo, es regulada para proteger a los depositantes y el sector seguros para proteger a los asegurados, ¿no? Entonces, pero siempre hay un objetivo, proteger a la sociedad en su parte o en su todo. Entonces, con el mismo criterio, la inteligencia artificial debería ser regulada para proteger a la sociedad de, uno, manipulaciones; dos, sesgos y discriminación; tres, filtración de datos; cuatro, desorden social; y cinco, usos maliciosos. Vamos a explicar uno por uno estos puntos, sobre todo ese desorden social que no se entiende mucho con el título, pero vamos a explicarlo. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Uno por uno. Entonces, el primero, las manipulaciones. La inteligencia artificial manipula. Con inteligencia artificial, uno podría persuadir, o mejor dicho, la inteligencia artificial podría persuadir a personas que están con alto nivel de endeudamiento a que tomen más créditos. La inteligencia artificial podría persuadir a personas vulnerables de ludopatía para que hagan apuestas en un determinado portal de apuestas, ¿no? Eh, entonces, eso, digamos, tiene que estar regulado para que haya una supervisión humana que valide que existen límites, que esos límites se están cumpliendo. También se puede manipular a través de una referencia indebida. Por ejemplo, si yo les digo a todos ustedes que, no sé, un jugador de fútbol famoso como Messi, por ejemplo, ¿no? Un jugador de fútbol famoso, toma Coca-Cola, por decir algún ejemplo, entonces se trata de manipular, ¿no? Para vender un producto, para hacer una falsa inferencia de que un referente, una persona que está considerado referente, por consumir un producto o consumir un servicio, entonces
resulta positivo para la sociedad o los que consuman ese producto o ese servicio van a tener, digamos, algo que imitar de esta persona de referencia, ¿no? Entonces, esa es una forma también de manipular. Y la otra es el uso de información sesgada. Entonces, la información está sesgada cuando está incompleta, cuando se presenta solamente, cuando la inteligencia artificial presenta solamente una muestra que corresponde a un pedazo de la población, o sea, a una parte del total, ¿no? Que tal vez no es representativa, y eso es una forma de manipulación, en primer lugar. Entonces, la segunda es los sesgos y discriminación, ¿no? La IA se equivoca también. Y la IA tiene alucinaciones, es decir, la IA se hace inventos, ¿no? La IA puede construir inferencias sesgadas a partir de datos. Claro, si los datos que usa la IA están sesgados, puede también llegar a conclusiones o outputs sesgados, ¿no? Y puede tener incluso scorings discriminatorios, para bien o para mal, ¿no? Entonces la IA podría determinar que todos los jugadores de fútbol o la mayor parte de jugadores de fútbol de brasileños son buenos o argentinos. Y no necesariamente, ¿no? Entonces, ese ya es un sesgo. eh, o que los divorciados son malos pagadores, o que los argentinos son creídos, o que los de tal país son así o son asá, porque la discriminación ya existe. Y si existe en nuestro mundo, puede existir también en el mundo de la IA. Yo recuerdo que llegaba a Panamá de un vuelo, no sé ni de qué lugar, y en la fila, saliendo del avión hacia el aeropuerto, en la manga famosa esa, la puerta de la manga ya dentro del aeropuerto, habían dos oficiales de la policía migratoria y ellos preguntaban de qué nacionalidad son. Y si la persona, el pasajero, era mexicano o colombiano, iban a una fila. Y si era de otra nacionalidad, iba a otra fila, ¿no? Entonces, eso es discriminatorio, porque detrás de eso se parte de un prejuicio, ¿no? Los mexicanos, colombianos, por algo le hacen una debida diligencia especial, o sea, le ponen una entrevista más, extensa, qué sé yo. Entonces, si en el mundo de hoy existe ya la discriminación y los sesgos por pensar que, digamos, las personas de tal nacionalidad son así o son asá, imagínate con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Si ya luchamos contra la discriminación o contra los sesgos de discriminación en el mundo actual, imagínate que esto se podría potenciar con la inteligencia artificial. Ahora, el siguiente, filtración de datos. La IA toma los datos, ¿no? O sea, cuando tú le preguntas algo a la IA ve de dónde, es una característica que tiene la IA, ¿no? Busca dónde está y lo toma. No pregunta si hay derechos de autor, si tiene que pedir permiso. A veces hay algunos libros digitales que están subidos a Internet. La IA, por el hecho que está en Internet, los toma, asume que es legal tomar, digamos, partes o total del libro y los usa para su respuesta, los procesa. Entonces, con relación a la filtración de datos, como la IA no respeta los datos, existen los riesgos de que la IA termine filtrando datos personales, datos biométricos, ¿no? O que viole una propiedad intelectual, ya sea una canción o la parte de un libro, como quien dice, sin querer queriendo. Simplemente por el hecho de buscar, explorar, la IA podría traer una consecuencia de este tipo de afectación a la propiedad intelectual o a la privacidad y la protección de los datos personales. Entonces, por eso se requiere también que sea regulada, para que haya un responsable que sea el procurador de
digamos, de cumplimiento de los deberes que tiene que también cumplir la entidad. Porque, ojo, la IA siempre está usada por alguna entidad, por una empresa o una persona. Entonces, y la responsabilidad es de esa empresa o de esa persona. ¿Ok? La responsabilidad no es de la IA. Si la IA se equivoca, pues va a seguir existiendo, pero a esa persona o a esa empresa sí le puede afectar un daño a la reputación, una multa, en fin. Cuatro, el desorden social. ¿Cómo es eso del desorden social? La alteración del orden sociopolítico a través de la IA. La IA permite eh, hacer manipulaciones, como lo vimos en el primer punto, sobre todo en campañas electorales. Y con la IA se puede ganar una elección. ¿Por qué? Porque las elecciones normalmente duran, digamos, de 8 a 4 de la tarde, ¿no? Y si la IA fabrica una parte de, digamos, fabrica un resultado parcial o fabrica una tendencia, o un apoyo de cierta persona hacia cierto candidato, o un odio de un candidato hacia otro, o un falso suceso, o una falsa agresión que cometió un candidato o el otro, entonces la IA puede alterar los resultados si es que esta información va dirigida a ciertas personas, ¿no? O sea, puede por lo menos tener incidencia en el resultado. Eh, También se puede usar el deepfake para manipular votantes, ¿no? Entonces, en donde un candidato dice, bueno, no voten por A, voten por B, o una persona referente, se usa el deepfake, ¿no? Es decir, se fabrica su voz y digamos, el audio y el video se fabrica y se le hace creer a los votantes que esa persona está apoyando o no está apoyando a cierto candidato, y puede eso tener algún grado de influencia en el resultado, ¿no? Puede que haya datos sesgados, ¿no? Y que eso también genere un desorden social o que haya desinformación. Digamos, esto ha existido toda la vida. Eh, Hace casi 100 años se usaba mucho en la Segunda Guerra Mundial la desinformación, ¿no? Los nazis usaban la desinformación para decir que estaban ganando, que estaban conquistando, cuando a veces no ocurría eso. Bueno, entonces, ahora imagínese con el uso de la inteligencia artificial o con la aplicación de la inteligencia artificial, eso pues, se puede usar todavía mucho más. Y finalmente, los usos maliciosos. Entonces, también es importante que la IA esté regulada para la protección de los usos o la protección en contra de los usos maliciosos, por ejemplo, en fraudes. Recordemos los diferentes tipos de IA que habían, y estos tipos de IA se pueden combinar. Entonces ya se puede obtener información fraudulenta. Por ejemplo, se hace esto. Se clona la voz de una muchacha de 25 años. Y luego, una vez que se ha clonado la voz, la IA llama al papá por teléfono y le pide al papá que le haga un abono porque tiene una urgencia, pero que se lo haga a cierta cuenta, ¿no? Entonces, el padre al escuchar la voz confía, le hace la transferencia y ojo que es inteligencia artificial, o sea, puede responder en línea, en tiempo real. El padre le hace la transferencia y de esa manera es víctima de un fraude, ¿no? Entonces, pero no necesariamente le hace esa transferencia, le puede dar información que después el delincuente cibernético la usa para otra cosa, y todo con inteligencia artificial, ¿no? La suplantación de identidad, que pues es un poco parecido a la clonación de voz, ¿no? Pero no solamente clonación de voz, o sea, la inteligencia
artificial puede ya, digamos, hacer suplantaciones de correos electrónicos, en fin, cambios de contraseña, una serie de cosas, ¿no? Que tienen que ver con los crímenes digitales. Y los ciberataques inteligentes. Entonces, con los ciberataques inteligentes, la IA puede ayudar a que los hackers identifiquen más fácil los patrones de la contraseña, ¿no? Entonces, si la contraseña tiene 6 dígitos, o sea, 6 dígitos es 1 millón de, 6 dígitos sería, no, sería, sí, casi 1 millón, ¿no? De posibilidades de la contraseña. Pero de ese millón, la IA lo que hace es algunos ejercicios de simulación y de estudio de patrones para ver cuáles podrían ser, ¿no? La contraseña del correo, la cuenta bancaria, lo que sea, y de esa manera empieza a usar lo que se llaman los ciberataques inteligentes, ¿no? También los ciberataques inteligentes permiten identificar personas clave, permiten falsificar eh, este, perfiles en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, ¿no? Perfiles que son falsos, conectan con personas, obtienen información y todo eso se hace con inteligencia artificial, porque antiguamente era como muy artesanal los fraudes. Hoy en día los fraudes se pueden hacer también por inteligencia artificial, porque recordemos que la inteligencia artificial recopila datos, los procesa y los podría usar para fines maliciosos. Entonces, por eso es mejor, es importante poner aquí a un fiscal, a un procurador, a un responsable que se asegure de que no se está usando la IA para fines maliciosos. Muy bien. Entonces, estas serían las cinco. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está, ahí tenemos las 5 razones por las cuales es importante regular la inteligencia artificial. Esto se está haciendo, sí, esto ya se está haciendo. Les voy a poner en la siguiente pantalla eh, el reglamento europeo, ¿no? Para el uso de la inteligencia artificial. Vamos a ver, por aquí está el reglamento europeo, aquí ustedes lo pueden ver, ¿no? Este, este es el reglamento de la Unión Europea, es del año 2024, ¿ok? Bueno, para el uso de la inteligencia artificial. Aquí está. Reglamento, mira, vamos a subrayarlo. Aquí dice bien claro, reglamento de inteligencia artificial. O sea, con esto estamos tomando nota de todo lo que hay que hacer. Y bueno, este es un documento bastante extenso. Este documento tiene, aquí está, mira, 144 páginas, ¿no? 144 páginas, o sea, es bastante extenso, pero creo que tiene un buen resumen de las cosas que deberían contener un reglamento que va a regular la inteligencia artificial. Protección de datos es fundamental, transparencia es fundamental, ética es fundamental y gobernanza. Bueno, hay una exposición de motivos bastante larga aquí en este reglamento. Vamos a ver si podemos irnos al índice, porque en el índice creo que vamos a tener más o menos el resumen de en qué consiste. Vamos a ver, presente reglamento, y si el reglamento, ¿no? Bueno, como pueden ver es bastante extenso. Y tiene también un cronograma de adecuaciones, este reglamento, ¿no? Y recién comienza aquí con disposiciones generales, imagínate, en la página 44. Antes de eso, prácticamente era casi todo exposiciones de motivos, ¿no? Entonces, ya estamos ante regulaciones de la inteligencia artificial. Hemos comenzado con la Unión Europea. En América Latina hay proyectos muy interesantes en Chile, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Perú, para regular el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Pero eso todavía, pues en la mayor parte de casos, están en proceso, ¿no? Entonces, fíjate, prácticas de la IA prohibidas. O sea, ¿qué cosas no se puede hacer con la IA?
¿no? Y aquí tienen todo el listado de las cosas que no se pueden hacer con la IA, todo lo que no se puede hacer. No se puede usar sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público con fines de garantía y cumplimiento de derechos, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, luego por aquí viene ya los sistemas de alto riesgo, qué cosas son, cómo se califica, cómo, digamos así, se perciben estos sistemas de alto riesgo. Y bueno, amigos y amigas, de esa manera hemos llegado al final de nuestra jornada.